¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre algo que, si lo piensas bien, resulta verdaderamente asombroso? Una máquina construida de metal, con cientos de personas adentro, equipaje, combustible y todo tipo de sistemas mecánicos, que en conjunto puede llegar a pesar más de 500.000 de kilogramos, no solo consigue elevarse del suelo, sino que cruza océanos enteros durante muchas horas seguidas, a grandes alturas y a velocidades impresionantes. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué principios físicos lo explican? ¿Qué siglos de conocimiento humano hay detrás de cada despegue? Eso es exactamente lo que vamos a explorar, y te aseguro que después de entenderlo, nunca volverás a ver un avión elevarse de la misma manera. Para entender la magnitud del reto que representa el vuelo, conviene tomar un ejemplo concreto y extremo. El Airbus A380 es el avión comercial de pasajeros más grande que jamás haya entrado en servicio. Su peso máximo permitido al momento del despegue es de aproximadamente 575 toneladas métricas. Para hacerse una idea de lo que eso significa, es más o menos equivalente al peso de un tren de carga completamente lleno. Y sin embargo, ese mismo gigante de metal es capaz de elevarse con fluidez, ascender hasta alturas de entre 35.000 y 40.000 pies sobre el nivel del mar, alcanzar velocidades de crucero de alrededor de 900 km por hora y mantener ese vuelo de manera estable durante 10, 12 o incluso 15 horas consecutivas. La lógica cotidiana diría que algo tan pesado debería estar irremediablemente pegado al suelo, pero la física tiene una opinión completamente diferente. Y todo lo que vemos hoy en la aviación moderna, esa elegancia, esa eficiencia, esa confiabilidad, es el resultado de más de un siglo de ciencia rigurosa, ingeniería creativa, prototipos que fallaron, hipótesis que tuvieron que revisarse y una experimentación prácticamente interminable. La historia del vuelo humano no comienza con los aviones tal como los conocemos hoy. Comienza con una pregunta mucho más humilde: ¿cómo puede el ser humano elevarse del suelo? Las primeras respuestas llegaron en forma de globos aerostáticos. Estos artefactos, que aprovechan la diferencia de densidad entre el gas que los infla y el aire circundante, lograron llevar personas al cielo por primera vez. Sin embargo, los globos no ofrecían control real sobre la dirección ni sobre la trayectoria. Simplemente flotaban a merced del viento. Eso no era vuelo en el sentido pleno de la palabra, era más bien dejarse llevar. El pensamiento científico serio sobre el vuelo comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Sir George Kelly, un ingeniero y científico británico, hizo una contribución conceptual fundamental: separó y definió con claridad los dos problemas distintos que hay que resolver para volar. Por un lado, la sustentación, es decir, la fuerza que levanta una aeronave contra la gravedad. Por otro lado, el empuje, la fuerza que la impulsa hacia adelante. Cayley comprendió que las alas debían tener una forma específica, no cualquier superficie plana sirve, y que el diseño de esa forma era determinante para conseguir la elevación necesaria. Sus ideas fueron revolucionarias para su época, aunque en ese entonces todavía faltaban décadas para que se materializaran en una máquina voladora funcional. Otro pionero crucial fue Otto Lilienthal, un ingeniero alemán que no se conformó con teorizar, sino que salió al campo y voló. Lilienthal construyó planeadores y realizó cientos de vuelos reales, observando de primera mano cómo se comporta el aire alrededor de un ala curva, qué configuraciones funcionaban mejor, cómo responder a los cambios en el viento, cómo mantener el equilibrio. Sus estudios y sus datos fueron fundamentales para quienes vinieron después. Pagó con su vida por esa dedicación, muriendo en un accidente de vuelo en 1896, pero su legado fue inmenso. El salto definitivo llegó el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Ese día, Orville y Wilbur Wright demostraron al mundo algo que muchos consideraban imposible: una máquina más pesada que el aire, con un motor y un sistema de control, podía volar de manera sostenida y dirigida por el piloto. El primer vuelo duró apenas 12 segundos y cubrió una distancia de unos 36 metros. Fue modesto en cifras, pero monumental en significado. Ese momento cambió la historia de la humanidad para siempre. A partir de ese instante, el progreso fue vertiginoso. La Primera Guerra Mundial actuó como un acelerador brutal del desarrollo aeronáutico.
Las naciones en conflicto invirtieron enormes recursos en mejorar los motores, perfeccionar la aerodinámica y construir estructuras de aeronaves cada vez más resistentes y livianas. Los fuselajes de madera y tela dieron paso a los de metal. Los diseños se volvieron más sofisticados, más rápidos, más capaces. En las décadas siguientes, la aviación civil comenzó a crecer y los aviones pasaron de ser curiosidades experimentales a convertirse en medios de transporte reales. En 1952 apareció el de Havilland Comet, el primer avión comercial propulsado por motores a reacción. Fue un hito histórico, aunque también estuvo marcado por tragedias derivadas de problemas estructurales que aún no se comprendían del todo. Esos accidentes, dolorosos como fueron, impulsaron avances enormes en la comprensión de la fatiga de los materiales y la ingeniería de seguridad. En 1970, el Boeing 747 redefinió el transporte aéreo masivo. Con su fuselaje ancho y su enorme capacidad de pasajeros, conectó continentes de una manera que antes era impensable, democratizando el viaje aéreo a una escala sin precedentes. Y ya en el siglo XXI, el Airbus A380 llevó ese concepto aún más lejos, demostrando que incluso un avión de 500 toneladas puede ser eficiente en consumo de combustible, notablemente silencioso para su tamaño y extraordinariamente estable en vuelo. A pesar de toda esa evolución tecnológica, el principio fundamental que subyace a todo vuelo nunca ha cambiado. Volar siempre ha sido, y siempre será, una cuestión de equilibrio entre fuerzas. Entonces, volvamos a la pregunta esencial, ¿cómo es posible que todo ese metal permanezca en el aire? La respuesta está en 4 fuerzas fundamentales que actúan simultáneamente sobre cualquier aeronave en vuelo, y cuya relación entre sí determina completamente lo que hace el avión en cada instante. La primera es el peso. Es simplemente la gravedad actuando sobre la masa total del avión, jalándolo constantemente hacia el centro de la Tierra. No importa cuán alto vuele, la gravedad siempre está ahí, tirando hacia abajo. La segunda es la sustentación. Es la fuerza aerodinámica generada principalmente por las alas y actúa en sentido contrario al peso, es decir, hacia arriba. Es la fuerza que hace posible el vuelo, y entender cómo se genera es la clave de todo. La tercera es el empuje. Es la fuerza que producen los motores, impulsando al avión hacia adelante. Sin empuje, el avión no tendría la velocidad necesaria para generar sustentación y, por lo tanto, no podría mantenerse en el aire. La cuarta es la resistencia aerodinámica, también llamada arrastre. Es la fuerza que el aire ejerce sobre el avión oponiéndose a su movimiento hacia adelante. Cuanto más rápido vuela el avión, mayor es esta resistencia. Estas 4 fuerzas interactúan como una balanza dinámica y en constante ajuste. Cuando la sustentación iguala exactamente al peso, el avión mantiene su altitud sin subir ni bajar. Cuando el empuje iguala a la resistencia, el avión mantiene una velocidad constante sin acelerar ni desacelerar. Si en algún momento hay un desequilibrio entre estas fuerzas, el avión cambia su estado, si la sustentación supera al peso, asciende, si el empuje supera a la resistencia, acelera. No hay ningún misterio ni magia en esto, solo fuerzas físicas que interactúan de manera precisa y predecible. Pero todo esto nos lleva a la pregunta más interesante y profunda, ¿de dónde viene exactamente la sustentación? ¿Por qué las alas generan esa fuerza hacia arriba que mantiene al avión en el cielo? Es probable que hayas escuchado alguna vez la explicación más popular y divulgada. El aire que pasa por encima del ala tiene que recorrer un camino más largo que el que pasa por debajo, por lo tanto debe moverse más rápido, y según el principio de Bernoulli, a mayor velocidad menor presión, lo que crea una zona de baja presión arriba y alta presión abajo que empuja el ala hacia arriba. Esta explicación tiene algo de verdad, pero es incompleta y en parte engañosa, porque asume que las partículas de aire que se separan en el borde delantero del ala deben reunirse en el borde trasero al mismo tiempo, lo cual no es necesariamente cierto ni es la razón fundamental de la sustentación. La explicación más completa y precisa es esta. La sustentación existe porque el ala cambia la manera en que el aire fluye a su alrededor, y ese cambio en el flujo genera diferencias de presión y desviación del aire que en conjunto producen una fuerza neta hacia arriba. Un ala tiene una forma muy específica llamada perfil aerodinámico.
Esta forma es característica, la superficie superior es curva y convexa, mientras que la inferior es más plana. Además, durante el vuelo, el ala no está perfectamente horizontal respecto al flujo de aire que la golpea, sino que está ligeramente inclinada hacia arriba. El ángulo que existe entre la línea que une el borde delantero con el borde trasero del ala, llamada la cuerda, y la dirección del flujo de aire incidente, se llama ángulo de ataque. Este ángulo es fundamental para entender cuánta sustentación produce el ala. Cuando el aire fluye alrededor del ala, la combinación de su forma curva y su ángulo de ataque hace que el flujo sobre la superficie superior se acelere considerablemente.